Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ya en la tercera misa de este día de Navidad, misa propiamente del día. Gracias a Dios ya hemos podido celebrar la de Nochebuena, la de Medianoche, también la de la Aurora, y nos resta por fin esta misa del día. Y este fragmento del texto de San Juan, que sirve de evangelio del día y que prácticamente rezamos al final de todas las misas a lo largo del año, este fragmento es una de las páginas más bellas y sin duda la más profunda que jamás se ha escrito. Ese prólogo del evangelio de San Juan tiene una profundidad divina. Contiene ella sola toda la médula de la teología y de la religión cristiana y nos ofrece, dentro de una simplicidad asombrosa, un esbozo de la armonía de los cielos y tierra, de Dios y el hombre, de lo eterno y lo temporal. Dios es un ser inteligente, infinito, que siendo acto purísimo, ejerce desde toda la eternidad y en virtud de su misma esencia la función intelectiva. Esta es en Dios infinita y sustancial como el mismo Dios. Y el objeto del acto de entender en Dios es su propia esencia. Dios se entiende, se comprende a sí mismo. Cuando nosotros entendemos algo, formamos dentro de nosotros mismos un concepto de la cosa entendida. Es algo dentro de nosotros mismos distinto de nuestro pensamiento y distinto de la cosa que conocemos, que entendemos. Ese concepto es una palabra interior que decimos nosotros dentro de nosotros mismos y podemos expresarla por medio del lenguaje. Y entonces resulta la palabra exterior o la palabra propiamente dicha. El logos o el verbo de Dios es la palabra de Dios. Es el concepto que Dios forma eternamente de sí mismo al entenderse, en ese acto sustancial y eterno de su inteligencia. Y puede Dios manifestar a otros seres inteligentes, los ángeles y los hombres, algo de este concepto esencial e íntimo. Y será la palabra de Dios revelada, oral o escrita. Dejando esta manifestación externa de la palabra de Dios y fijándonos solo en la palabra o verbo interno y esencial en Dios, decimos que en Dios el verbo no puede ser accidental, transitorio y finito como en el caso nuestro, porque todo cuanto hay en Dios es Dios, es decir, sustancial, infinito, eterno. Y por eso el concepto, palabra o verbo de Dios es una persona que subsiste por sí misma. Es Dios mismo que se llama Padre en cuanto se entiende y comprende a sí mismo, e Hijo en cuanto es el término de la función intelectiva, porque la función de la cual se origina un ser vivo de otro ser vivo que la ejerce, teniendo ambos la misma naturaleza, eso se llama propiamente generación. Y el que engendra es Padre y el ser engendrado es Hijo. Y así el verbo de Dios es pues el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la imagen del Padre, la sabiduría eterna, la verdad inmutable. Y este mismo verbo interno de Dios, eterno e invisible, se hace para nosotros verbo o palabra de Dios, como decían los antiguos, porque cuando tomó nuestra naturaleza fue para nosotros como la palabra que nos interpretó el pensamiento y la voluntad de Dios.
En el prólogo de su Evangelio, San Juan nos presenta al Verbo en sus relaciones con Dios, con el mundo y con los hombres. El evangelista comienza a describir al Verbo con relación al principio. Habla del Verbo de Dios en cuanto que es la idea sustancial que el Padre engendra. En el principio, al crear Dios el mundo y al empezar con ello el tiempo, por remoto que se le suponga o se lo imagine, existía ya el Verbo, que es eterno. Y el Verbo estaba con Dios, consustancial con Él, pero distinto de Él. Y el Verbo era Dios, por tener la naturaleza divina. Y este Verbo, tan ceñida y profundamente descrito por San Juan, estaba en el principio en Dios, consustancial con el Padre y coeterno con Él. Y por eso el evangelista utiliza la forma imperfecta de existía, era. No limita su duración ni a un tiempo pasado, fue, ni a un tiempo presente, existe, sino que lo declara en su duración indeficiente. El imperfecto de un verbo expresa ordinariamente la duración de una acción. Y San Juan expresa luego la distinción entre este verbo y el Padre, pues el verbo estaba en Dios. Y esta distinción, que es una revelación de personas en el seno de la Trinidad, es todo el tema del Evangelio de San Juan. La forma griega es mucho más expresiva. Indica una proximidad interna, íntima, de persona a persona. Pero aquí aparece un verbo de quietud con una partícula de movimiento, lo cual expresaría que ese estar, el verbo con el Padre, no es estático, sino dinámico, en íntima vitalidad con Él. Y se proclama explícitamente la divinidad del Verbo, y el Verbo era Dios. Sintéticamente, resume el evangelista todo su pensamiento en una expresión final. Este Verbo, así descrito, estaba eternamente con el Padre. Por lo que atañe a la creación en general, las relaciones del Verbo con la creación en general, todas las cosas, así tomadas en conjunto como en singular, sin excepción alguna, todas fueron hechas por Él. Porque Dios no obra sino por la idea de su inteligencia, que es la sabiduría concebida desde la eternidad, es decir, el Verbo, como hemos visto. Y por lo mismo es imposible que haga nada si no es por el Verbo. Y sin Él no se hizo nada de lo que fue hecho, añade enfáticamente el evangelista, robusteciendo la afirmación de la universal ejemplaridad del Verbo e indicando al mismo tiempo su cooperación con el Padre. Si todo fue creado por Él, se trata de una creación ex nihilo, es decir, a partir de la nada, ya que lo contrario supondría una materia caótica, creada o existente al margen del Verbo. Todo fue creado por Él a partir de la nada. Pero el Verbo dice una relación especial con el hombre, porque no solo es el creador universal y único de todas las cosas, sino que es el principio de la vida espiritual del hombre, en el orden natural y sobre todo, especialmente, en el orden sobrenatural. En Él estaba la vida, porque como Dios es vida esencial, santísima, igual a la del Padre. Como el Padre la tiene de sí mismo sin depender de nadie, así también el Hijo. Y la vida del Verbo era la luz de los hombres. Porque el Verbo de Dios, comunicando a los hombres una participación de su vida, ilumina su inteligencia, les hace nacer a la vida de Dios, infundiéndoles un principio de vida sobrenatural. Y el Verbo se comunica por la fe, que es una participación de su luz, participación a la inteligencia del hombre. Y por aquí empiezan las maravillas de la vida de la gracia y de la gloria, que es vida verdaderamente divina. Y la luz
Esta luz de los hombres, que es la vida del Verbo, brilla en las tinieblas. Es luz intensísima, indeficiente, permanente, que ilumina la más cerrada oscuridad, disipándola cuando se deja penetrar de ella. Porque frente a la acción permanente de la irradiación de la luz del Verbo, las tinieblas tomaron una posición hostil. ¿Y quiénes son esas tinieblas? ¿Cuál es el significado aquí de non comprehenderum? La mayor parte de los padres griegos dan al verbo empleado el sentido de cohibir, sofocar, superar, vencer. En efecto, San Juan, en estos versículos, se sitúa en una perspectiva atemporal, sin tiempo, y las tinieblas aparecen como un medio maldito, en el cual los hombres pueden sucumbir o ser arrojados a ese medio, a esas tinieblas. Y por el término de tinieblas, no hay que pensar pues en los hombres incrédulos, sino en el mundo satánico, opuesto a Dios. Hay aquí una alusión a un dato teológico, el combate del Mesías contra Satán, del príncipe de la luz contra el príncipe de las tinieblas. Y de este modo el pensamiento del evangelista es que esa luz del Verbo que luce en el mundo no pudo ser vencida ni aplastada por los poderes del mal, demoníacos y gobernadores del mal en los hombres que influyen en el mundo en su lucha contra la verdad y contra el misterio del Mesías. Y San Pablo dirá que nuestra lucha es contra los dominadores de este mundo tenebroso, pero no pueden vencer al Verbo. Y por fin revela el evangelista el estupendo misterio, y el Verbo, que era Dios y vida y luz de los hombres, a quien los hombres no quisieron recibir, se hizo carne, se hizo hombre, se encarnó. Dios se abajó hasta el hombre para que el hombre subiera hasta Dios. Se hizo Dios, hijo del hombre, para que nos convenciéramos que podíamos ser hijos de Dios. Y el Verbo que estaba en Dios habitó entre nosotros. Hizo un tabernáculo, como una tienda de la naturaleza humana que tomó, y como hombre que era, moró entre los hombres. Y el mundo, atónito, vio la gloria del Verbo encarnado en sus milagros, en su transfiguración, en su resurrección y ascensión a los cielos. Y vimos su gloria, no gloria de puro hombre, sino sobre la de todos los hombres, y que le corresponde como Verbo de Dios y consustancial con él. Gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice San Juan, porque es para nosotros el origen de toda gracia y de toda verdad. Debemos una profunda adoración a la infinita grandeza del Verbo de Dios. Por él se hizo todo lo del mundo visible e invisible. Esta luz estupenda de la creación, de verdad, de belleza, de orden, de leyes en el orden natural, y esta otra luz más brillante aún, de la verdad revelada y de la vida divina en las criaturas, no es más que el resplandor de la luz sustancial del Verbo de Dios, que es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es Jesús, Verbo de Dios hecho hombre. Y a través de su humanidad santísima debemos remontarnos a las alturas de Dios, rindiéndole adoraciones por el poder, sabiduría y amor que ha manifestado en la creación de todas las cosas. Tenemos obligación primordial como hombres y como cristianos de recibir y no rechazar la luz del Verbo. Es la luz de Dios que viene para iluminarnos a nosotros y para iluminar totalmente de claridad divina nuestra vida. Pidamos a Dios en esta Navidad, con la Santa Iglesia, que en tal forma absorbamos y aprehendamos esta luz, de modo tal que podamos ser llamados hijos de la luz y luz en el Señor, para que eternamente nos ilumine y nos haga dichosos la luz perpetua de Dios. Que la Santísima Virgen María nos conceda esta gracia.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.